Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén viendo este video. Esta es en la segunda toma de resolviendo un ejercicio de vector. La primera no sale muy bien, así que vamos con la segunda. Vamos a ir rápidamente resolviendo este ejercicio. Eh, un par de cosas quiero decir. Lo siento por la tardanza en grabar este video. La verdad, hay muy pocos momentos en mi casa donde hay silencio, así que aquí estoy a las 2 de la mañana grabando, que ya todos están acostados. Así que no es excusa, pero quiere dejarlo en claro. Entonces, rápidamente vamos a hacer este ejercicio, rigurosamente también, que, bueno, pueden pausar el video nomás para leerlo con calma, pero básicamente vamos a ir trasladando todo lo que esté en el enunciado a este grafiquito de abajo, para hacer una de las cosas más fáciles. Dice que estamos probando un dron y decidimos hacer un vuelo hasta el tejado de una casa, ¿sí? ¿Dónde está el tejado de una casa? Nos dice que el tejado de la casa, el punto final, está ubicado a 18 metros horizontalmente. Este es el punto de partida, el otro es de llegada. Horizontalmente está a 18 metros y verticalmente está a 2,5 metros. 2,5. Perfecto. Entonces, básicamente, el enunciado nos dice que eh, el dron no vuela directamente desde el piso hasta el techo, ¿sí? Sigue un recorrido dividido en tres segmentos. Primero hace un vuelo, dice, primero elevas el dron verticalmente una distancia A igual a 12 metros. O sea que el primer segmento es nosotros elevando el dron verticalmente, lo que se representa en este gráfico como este vector A. Va hacia arriba y llega a una distancia de 12 metros. Luego nos dicen que el dron realiza un desplazamiento en diagonal hacia su objetivo, o sea, después de esto, va diagonalmente hasta acá, representado como el vector B. Nos dice con un ángulo de 80 grados respecto a la vertical, o sea, respecto a esta línea, la vertical. Este ángulo de este segundo vector son 80 grados, ¿sí? Y nos dicen que este vector B mide 11,5 metros. 11,5. Lo siento por lo feo de los dibujos, mi tableta gráfica está mala, así que tendré que ser con el mouse. Y nos dice que por último, realiza el descenso en el tejado, o sea, desde acá, desciende hasta este punto, que está a 18 metros horizontalmente y 2,5 verticalmente. Maravilloso. Entonces vamos con las preguntas ahora. La pregunta A nos dice que debemos escribir los vectores A y B en su forma analítica, o sea, en la forma de X y tongo, más Y J tongo, más Z K tongo, ¿sí? Con los tongos, con Y tongo, J tongo, K tongo. Esa es la forma analítica. Creo que creo que esa era la forma analítica. Creo que la otra, eh, creo que había otra forma que era como B igual 3,2, por ejemplo. Esa es como la forma cartesiana, creo. La forma analítica es con los tongos, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo. El vector A es súper fácil. ¿Por qué? Porque nos dice que solamente se eleva verticalmente 12 metros. O sea, si colocamos aquí... Ah, no, este color no se ve. Lo siento. Voy a poner azul. Pregunta A. Nuestro vector A
no tiene componentes en y tongo porque no se desplaza horizontalmente, sino no se desplaza así. Por lo tanto, tiene 0 y tongo más 12 j tongo metros. Nos dijeron que solamente era 12 metros hacia arriba, por lo tanto aquí es positivo. Y no se movió horizontalmente de lado a lado, así que facilito. A es igual a 0 y tongo más 12 j tongo metros. Luego el vector B, este ya tiene un poco de truco. ¿Por qué? Porque el vector B no nos dicen ninguna componente vertical y horizontal. Solamente nos dicen que mide 11,5 metros y eh, tiene un ángulo de 80 grados medido respecto a la horizontal. Chuta, quería mover. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dibujarlo acá para que se vea más fácil. Tenemos aquí el plano cartesiano, nuestro vector B, con un ángulo de 80 grados. Este vector lo que vamos a tener que hacer es descomponerlo en cada una de sus componentes. Entonces va a tener, si llega hasta acá arriba, va a tener una componente en Y y una componente en X. ¿Cuál será la medida de cada una? Para ello usamos trigonometría. Usamos trigonometría. ¿Por qué? Porque si esto forma un triángulo, si esto forma un triángulo de esta forma, esta es la hipotenusa, lado, lado X, digamos, y lado Y. Esto forma un triángulo rectángulo. Lo que podemos hacer aquí es utilizar trigonometría para determinar la longitud del lado X y el lado Y. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, sabemos que el coseno de un ángulo es igual a... El coseno era el lado adyacente, el lado adyacente partido en la hipotenusa. Por lo tanto, si tenemos este ángulo medido desde la vertical, ¿cuál es el lado que está adyacente a ese ángulo? El lado que, digamos, está pegadito a ese ángulo es justamente el lado de la vertical. Este, ¿sí? Este está pegadito al ángulo. Por lo tanto, el coseno de este ángulo, que sería coseno de 80 grados, es igual a la medida es igual a la medida del lado adyacente que no sabemos y partiendo de la hipotenusa, que la hipotenusa es la longitud del vector, 11,5. Entonces la medida de este lado y va a ser igual a coseno de 80 por 11,5. ¿Sí? Porque pasamos el 11,5 multiplicando hacia allá. Maravilloso. Eso mide nuestro lado Y. Ahora, para sacar la medida del lado X, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con el seno del ángulo. Que seno del ángulo, seno de 80 ya digamos, es igual al lado opuesto, partiendo de la hipotenusa, que es 11,5. Este es el lado opuesto porque no está pegadito al ángulo. Y la hipotenusa, la medida del vector. Entonces nuevamente pasamos el 11,5 multiplicando hacia el otro lado. Y tenemos que la medida del ángulo opuesto, X,
es igual al seno de 80 grados por 11,5. Y ahí tenemos las medidas. Ahora esto podemos pasarlo con una calculadora a número decimal, si no queremos anotar toda esta cacharra. Y si pongo seno, esto está en grados. Seno de 80 por 11,5 me da aproximadamente x, aproximadamente 11,3. Y vamos a ver, en este caso sería coseno de 80 por 11,5. Y me daría aproximadamente 2. Es 1,99. Aproximadamente 2. Maravilloso, maravilloso. Por lo tanto, tenemos las medidas de x y de y, ahora sí, del vector b. ¿Sí? Entonces, en x igual 11,3, en y igual 2. Por lo tanto, como en x mide 11,3 metros, su forma analítica va a ser 11,3 y tongo, ¿sí? Y como mide 2 metros en y, va a ser más 2j tongo, metros. Sí, este tuvo un poco más de complicación que el vector a, porque no nos lo dieron directamente. Tuvimos que sacar las componentes usando trigonometría y viendo las medidas de cada uno de sus componentes, lo escribimos de forma analítica. Maravilloso, maravilloso. Ya terminamos la A. Con eso tenemos 4 puntos. Ahora nos dicen, determina la magnitud del desplazamiento C, que corresponde al último movimiento del dron, desde el final del tramo B hasta el tejado. O sea, hay que sacar la medida estrechamente. ¿Cuánto mide este vector? El vector C. No nos piden sacar las componentes, simplemente cuánto es la media. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos determinar siquiera cuál es el vector C? Aquí hay un punto muy importante. Si el dron, mucho ojo a esto, si el dron parte desde este punto, ¿desde qué X está partiendo el dron? Porque primero hizo un recorrido hasta ese punto, ¿sí? Entonces, en A no se desplazó en X, ¿sí? El vector A fue hacia arriba nomás. Pero en B obtuvimos que su componente en X era 11,3 metros. Entonces, esta distancia será 11,3 metros, ¿sí? Porque esta es la componente del vector B. Aquí podemos ver que con el vector B se hace nuevamente nuestro triángulo con la hipotenusa, el lado en X y el lado en Y. Y podemos ver, y vimos antes que en X avanzó 11,3 metros. Maravilloso, maravilloso. Entonces, si la casa está a 18 metros y el dron avanzó 11,3 ya, ¿cuánto le falta para llegar en X? Le faltaría este cachito de acá, que sería nada más ni nada menos que 18, toda la distancia, menos eh, este cachito de acá, 11,3. ¿Sí? Por lo tanto, si escribimos al tiro, las componentes del vector C, en X tendría esta medida, recordemos, esta medida que es 18 menos 11,3, que eso sería 18 menos 11,3. Ahí está. 6,7 metros.
6,7 y tongo. Eso es lo que equivale esta medida de acá. Y ahora intentamos calcular cuál es la medida en I, ¿sí? ¿Cuánto es esta medida de acá hasta llegar a la casa? Huh. ¿A qué altura está el dron cuando está acá arriba? Porque nos decían que inicialmente se elevó 12 metros, ¿cierto? Pero luego, al subir con el vector B, vemos que se elevó un poquito más. Se elevó este cachito más. Se elevó este cachito. ¿A cuánto equivale ese cachito? Nosotros vimos que equivalía a 2 metros. ¿Sí? Hicimos la descomposición del vector y vimos que esta medida nos daba 2 metros. Ah, entonces, si el dron se elevó 12 metros primeramente y luego se elevó 2 metros más, aquí llegó a 14 metros. Estos son 14 metros. ¡Wow! Y tiene que llegar a 2,5. O sea, este cachito de acá, de 14 metros a 2,5, ¿a cuánto equivale? Sería únicamente 14 menos 2,5, que serían 11,5 metros. 11,5 metros. No, 11,5. Eh, 11,5 J tongo, ahí sí, metros. Maravilloso, maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Eh, la B nos pide determinar la magnitud de C, pero ¿cómo podemos saber su magnitud si ni siquiera sabemos sus componentes? Lo que hicimos acá fue obtener las componentes de C. Si la casa estaba a 18 metros, pero el dron en este punto está a 11,3 metros, el cachito restante que le falta para llegar a la casa son 6,7. Y si la casa está a 2,5 metros de altura, pero el dron inicialmente se elevó 12 metros y luego avanzó 2 metros más, está a 14 metros. O sea, el cachito desde 14 metros a 2,5 son 11,5 metros. Ahí sacamos las componentes. Pero ojo, 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 ojo. No nos piden determinar este vector de manera analítica, pero esto no se debe hacer. Aquí puse que el vector era 6,7 y tongo más 11,5 j tongo. Las medidas están bien, pero este más no debe ser más, debe ser un menos. ¿Por qué debe ser menos? Cristian Flores González. ¿Por qué debe ser menos? Porque el vector C, si se fijan, el dron está, el dron está aquí arriba y va hacia la derecha. Sí, eso es positivo, va hacia la derecha. Pero también va hacia abajo a la casa. Por lo tanto, como el vector va hacia abajo, esta medida en j tongo debe ser negativa. ¿Sí? Eso nos está diciendo que el vector tiene esta forma. Como tiene una medida en y tongo positiva, va hacia la derecha. Y como tiene una medida en y tongo negativa, va hacia abajo. El vector entonces tiene esta forma. Luego, que corresponde justamente con lo que nosotros estamos viendo acá. El dron va hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Mucho ojo. Por lo tanto, esa sería la forma analítica del vector C, pero nos piden la magnitud. ¿Cómo podemos obtener la magnitud? Con Pitágoras. Viendo el mismo dibujo que teníamos acá, no sé por qué lo borré. Viendo esto con Pitágoras, esta medida en horizontal son 6,7 metros y esta medida en vertical son 11,5. Por lo tanto, si, eh, si tenemos nuestro famosísimo teorema de Pitágoras, que nos dice que c cuadrado, la hipotenusa, es igual a cuadrado más b cuadrado,
La medida de C, de este lado, C, va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué es A y B? Nuestros catetos, nuestros componentes en X y en Y. A y B. Por lo tanto, aquí da lo mismo cuál digamos A, cuál digamos B. Digamos que A es 6,7 y B es el otro. Aquí sería C igual a la raíz de 6,7 al cuadrado más 11,5 al cuadrado. ¿Sí? Esto lo metemos a la calculadora. Vamos a ver cuánto. Raíz de 6,7. Vamos a poner doble paréntesis. 6,7 al cuadrado más 11,5 al cuadrado. Listo. Me dio que el vector C mide aproximadamente 13,3 metros. 13,3 metros. Maravilloso, maravilloso. Utilizando el famosísimo teorema de Pitágoras, pudimos determinar la medida de C. O sea, como la B nos pedía la magnitud del desplazamiento C, y obtuvimos la medida del vector, eso es la magnitud. La medida del vector es la magnitud. Por lo tanto, nuestra respuesta, si nos pasamos hacia acá, la magnitud del vector C es igual, no es igual, es aproximadamente 13,3 metros. Y listo. Y ahí tenemos lista la B, creo. Termina la magnitud del desplazamiento C, que corresponde al último momento del dron desde el final del tramo B hasta el tejado. Sí, ahí tendremos 8 puntos. Maravilloso. ¿Qué nos falta? Nos falta únicamente la C, otros 8 puntos, que dice, determina el ángulo de elevación con respecto a la horizontal desde el punto de partida al punto más alto que alcanza el dron. Chino mandarín. Chino mandarín. Vamos a ver qué significa esto. El ángulo de elevación, o sea, tenemos que ver un ángulo, obviamente, con respecto a la horizontal. ¿Desde dónde? El punto de partida. Vamos a... Aquí ya está todo lleno. Voy a marcar únicamente con un último punto, amarillo. ¿Desde dónde? Desde el punto de partida, este punto, al punto más alto que alcanza el dron. ¿Cuál es el punto más alto que alcanza el dron? Aquí, cuando estaba a los 14 metros, cuando primero se elevó 12 metros y luego se elevó 2 metros más. Luego no se eleva más que eso. Ese es su punto más alto. Por lo tanto, si nos interesa eh, saber desde el punto de partida hasta ese punto más alto, queremos saber, nos están diciendo, básicamente, este vector. Vamos a hacerlo nuevamente aquí más ordenado, pero básicamente ya tenemos nuestras medidas. ¿Sí? Tenemos nuestras medidas. Vamos aquí con el C. No sé si se ve bien con esto. C. Tenemos nuestro punto de partida nuevamente. Vamos a hacer nuestro gráfico. Tenemos nuestro punto de partida y tenemos el punto donde el dron está más alto. ¿Sí? Primero se eleva a 12 metros. 12. Y eh, luego, el vector B iba algo así. Y aquí llega a 14.
Entonces, estos son nuestros dos puntos de interés. Como dice bien acá, desde el punto de partida al punto más alto que alcanza el dron. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un nuevo vector que va desde el punto de partida al punto más alto. Este vector no estaba antes, ahora es uno nuevo. Ya. Entonces, ¿qué nos preguntaban? Determinar el ángulo de elevación con respecto a la horizontal. O sea, este nuevo vector que va desde el punto de partida hasta el punto más alto que llega el dron, tenemos que determinar esta cantidad de aquí. Este ángulo es el que tenemos que determinar. El ángulo de elevación con respecto a la horizontal. Este ángulo, ¿cuál es? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? ¿Qué sí sabemos? Sabemos las componentes de este vector. Sabemos que, por ejemplo, este vector, su medida en i, ¿sí? Esta medida de acá, son 14 metros, porque va de 0 a 14. Y su medida en x, ¿cuánto mide en x? Lo siento. ¿Cuánto mide esa distancia en x? Aquí, en este maraño de líneas que tenemos, podemos ver que cuando el dron está en su punto más alto, la única distancia que se desplaza es la medida horizontal del vector b, ¿sí? Porque el vector a no tiene medida horizontalmente, pero el vector b sí tiene. Y su punto más alto coincide justo cuando termina el vector b. Sería esta distancia que tenemos anotada acá, los 11,3 metros. Maravilloso. ¿Por qué? Porque el vector b tiene una medida horizontal de 11,3 metros. Lo siento. Y aquí podemos ver que desde el punto 0 hasta el punto donde está más alto el dron, únicamente está la distancia horizontal de b. Por lo tanto, podemos usar esta medida. Nos volvemos acá. Sí, como esta es la distancia horizontal del vector b únicamente, y sabemos que son 11,3 metros, entonces tenemos que aquí son 11,3 metros. Maravilloso. Entonces, básicamente aquí tenemos un nuevo vector, digámosle vector D. Mayúscula, por favor. Vector D. Vector D cuyas componentes son 11,3 metros y tongo, más 14 metros J tongo. Pero ahora, ¿de qué nos sirve eso, Cristian Flores González? ¿Cómo podemos encontrar el ángulo entonces? Nuevamente con trigonometría. ¿Qué parte de la trigonometría podemos utilizar para encontrar el ángulo? Sabiendo que tenemos estos datos a nuestra disposición. Porque, por ejemplo, veamos, veamos los tres pilares de la trigonometría. Seno, coseno, tangente. El seno, nosotros sabemos que es el lado opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo, partido en la hipotenusa, ¿sí? Seno de un ángulo. Y ahí está. Entonces, eh, el seno de este ángulo sería el lado opuesto a el lado opuesto al ángulo, sería este de acá, partido en la hipotenusa, ¿sí? Tenemos esa opción. Luego tenemos el coseno, coseno de un ángulo, que es el lado adyacente, partido en la hipotenusa nuevamente, ¿sí?
O sea, tendríamos este lado, el adyacente al ángulo, partido en la hipotenusa, la medida de nuestro vector. Y por último también tenemos la tangente de un ángulo. Tangente. Tangente del ángulo, que es el lado opuesto partido en adyacente, creo que era. Seno partido coseno. El lado opuesto al ángulo partido en el lado adyacente al ángulo. Y mira tú, mira tú, mira tú. No es necesario sacar la hipotenusa de este ángulo. ¿Por qué? Tenemos las medidas de los dos lados. Tenemos la medida horizontalmente y verticalmente. Y la tangente del ángulo, con la tangente del ángulo, nosotros utilizamos justamente las medidas del lado opuesto al ángulo partido en la medida del lado adyacente al ángulo. Por lo tanto, por lo tanto, si la tangente del ángulo es igual a eso, el ángulo en sí, esto vamos a hacerlo así, el ángulo va a ser igual a tangente, bueno, arco tangente, arc tan, el ángulo va a ser igual al arco tangente, que es la operación opuesta a la tangente, de el lado opuesto partido en el lado adyacente. En la calculadora es igual a tangente a la menos 1. Estas son operaciones completamente distintas, pero la calculadora sale así, como tangente a la menos 1. Opuesto partido en adyacente. Entonces ahora habría que ver cuánto es esto. Por ejemplo, el lado opuesto al ángulo es el lado I, es este, y el lado adyacente es el horizontal. Por lo tanto, el ángulo sería arcotangente del lado opuesto, que son 14 metros, partiendo en el lado adyacente, que son 11,3. ¿Esto cuánto es? Inverso. Arcotangente de 14 partido en 11,3. Estupendo. Nos da un ángulo aproximado de 51,1 grados haciendo esta operación. Y eso sería. ¿Por qué? Porque el enunciado nos pidió determinar el ángulo con respecto al horizontal de ese vector que acabamos de dibujar. Por lo tanto, haciendo todo este desarrollo, eh, pudimos observar y calcular que el ángulo es aproximadamente de 51,1 grados. Y ahí serían 8 puntos finales y tendríamos lista nuestra pregunta. Espero que haya quedado muy claro, espero que haya quedado muy claro toda la explicación. Y era un ejercicio bien cortito, pero estaba en una prueba y creo, y la verdad sí tenía muchos puntos de confusión. Así que cualquier cosa que no les quedó clara aquí, la puedo explicar más detenidamente, ¿sí? Ahora, tampoco estoy en el mejor en el mejor de los cabales. A lo mejor me confundí en algo. Dije vertical en vez de horizontal, o no sé. Pero básicamente, en la A escribimos los vectores A y B de forma analítica. El A porque prácticamente nos lo daban. Y el B utilizando trigonometría encontramos la medida de sus lados. Luego, para la pregunta B, determinamos primero las componentes del vector C y luego con trigonometría calculamos su magnitud. Y por último, para la pregunta C, vimos
cuánta era la medida vertical y horizontal desde el punto de partida hasta el punto más alto que alcanza el dron, y con ello, utilizando la tangente del ángulo, pudimos calcular el ángulo en sí, utilizando el arco tangente. Y el ángulo nos dio 51,1 grados aproximadamente. Entonces, eso. Aquí tienen el desarrollo de la A y B, y aquí el desarrollo de la C completo. Entonces, un gustazo. Eh, Ahí voy a estar subiendo más videos en otras madrugadas, porque ahora vi los contenidos de la prueba que mandaron recién el correo, vectores de la unidad 3, cinemática unidimensional, que se la hemos trabajado hasta el cansancio, y análisis dimensional y transformación de unidades. Ese va a ser el próximo que le voy a grabar un video de análisis dimensional y transformación de unidades, porque eh, a lo mejor ya están un poco oxidados y oxidadas con eso. Sí, entonces un saludo a todos y todas ustedes, y nos estamos viendo. A ver si hay un para una semana más o qué onda. Así que, un gustazo.